Hoy es lunes 29 de abril de 2024 y bueno, tenemos acá una jornada excepcional sobre el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el fallo Barrios y el fallo Oliva, y cómo va a repercutir esto con el acta 2783. Hoy tenemos dos disertantes de primer nivel de lujo, dos amigos de la casa. Tenemos primero Mariela Pistaquia, directora de la Comisión de Riesgo de Abogado del Fuero, que ya la conocemos todos, generadora de cursos de SRT que son muy convocantes. Y lo tenemos también a Casiano Hayton, otro amigo. Casiano es el director de la Comisión de Daños de Abogado del Fuero. También ha estado participando en numerosas jornadas y Zooms. Así que bueno, no sé quién empieza, chicos. Adelante, les cedo la palabra. Hola, buenas tardes, gracias, Facu. Voy a empezar a compartir, igual vamos a hacer algo bastante dinámico. Gracias por estar, a los que están acá presentes el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Voy a compartir un Power. La idea es que también ustedes puedan hacer las consultas y preguntas que consideren necesarias. Así que también vamos a abrir después el micrófono o dejan las consultas en el chat. Bueno, voy a compartir. A ver si se ve ok. Espera. Se ve perfecto. ¿Está bien, Facu? ¿Lo ves? Perfecto. Está bien, Mari, sí. Bueno, genial. Bueno, primero vamos a conversar con el doctor Hayton, con nuestro amigo, del fallo de la Suprema Corte, un fallo reciente que seguramente todos habrán escuchado de él, quizás también lo hayan podido leer. La idea es hacer como un breve resumen de este fallo y después, bueno, que podamos con Casiano dar algunas conclusiones. El fallo de Barrios, donde se estableció la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar de la ley 23.928, según texto de la 25.561. El fallo es muy reciente, hay que tener fecha, es 17 de abril. Bueno, a ver si me fue. Bueno, una de las cuestiones principales a considerar del fallo es que estableció que había en el caso una inconstitucionalidad sobreviniente. Es decir, que puede que una ley no haya sido constitucional en su origen, que no lo haya sido por una determinada cantidad de años, y sin embargo, en algún momento, por el cambio de las circunstancias fácticas, esa ley devenga inconstitucional. O sea, como manifiesta el propio fallo, que esa inconstitucionalidad sea sobreviniente. Después también el fallo lo que menciona es que había una incompatibilidad constitucional dado esta inconstitucionalidad sobreviniente, ¿no? Y además también yo pegué acá los cuadritos que tiene el fallo porque me pareció muy ilustrativo que el propio fallo tenga estos cuadros comparativos respecto de los distintos métodos de actualización, si se quiere, y ahí sí, al comparar, se puede ver en el caso concreto la pérdida que había en perjuicio del reclamante, dadas las distintas opciones, hasta lo que entonces era la doctrina legal, que no lo dije al principio, por las dudas lo menciono, este fallo fue un fallo sobre un caso de daños, ¿sí? Un accidente de tránsito, entonces es un fallo civil, ¿sí? Que por supuesto por las consideraciones que hace el propio fallo, como doctrina legal, se puede aplicar a los demás fueros, ¿no? Pero bueno, también está es apropiado traer a colación que es un fallo civil. Entonces la doctrina, según doctrina legal, como ustedes podrán ver en el cuadro comparativo, quizás también lo vieron en el propio fallo, ¿no? Establecía, según los montos, ¿no? En el caso concreto, actualizado, 2.200.000, después si lo hacían por INDEC eran 15 millones, lo digo redondeado, ¿sí? Por ser ajustado equivalía a unos 12.200.000 y si se ajustaba por RIPTE, 10 millones. O sea, ustedes verán, no sin demasiada explicación, la diferencia que había entre la doctrina legal que se sostenía hasta ese entonces y los demás modos de actualización. Bueno, acá también en una parte del fallo hace referencia a que en realidad, digamos, como siempre lo mencionan los fallos, la última ratio que sería esta declaración de inconstitucionalidad, digamos, tuvo que recurrirse a ella porque si aplicaba la tasa activa en lugar de la tasa pasiva digital, la tasa BIP que se aplicaba hasta ese momento, de todos modos, no había una diferencia tan grande entre la tasa activa y la tasa pasiva. Entonces también hace un cuadro, el propio fallo, explicando esto. Entonces digo,
no era posible recurrir, y eso después obviamente nos va a explicar el doctor Hayton, a este artículo 768 del Código Civil y Comercial, aplicando la tasa activa, porque de todos modos no le iba a hacer una mejora sustancial en el crédito del trabajador, me sale solo, en el crédito, en este caso, en un caso civil. Bueno. Entonces, bueno, hay algunas consideraciones que, bueno, más o menos yo hice acá algunas anotaciones. De todos modos, son cosas que conocidas por todo el proceso inflacionario que vive hace unos años nuestro país, que esto me pareció muy interesante también lo que dice el propio fallo, porque dice que el sistema, así como estaba, ofrecía incentivos para no cumplir. Y eso me pareció muy interesante que lo dice el propio fallo. Entonces digo, había un incentivo muy grande para no cumplir justamente porque al ser tan baja la tasa que se le pagaba por los créditos no cumplidos, entonces convenía más no cumplir y no pagar que tratar de pagar o conciliar para evitarse, ¿no?, lo que serían las consecuencias de un proceso judicial. En este caso era beneficioso, digamos, para quien no cumplía. Y estas palabras las dice el propio fallo. Bueno, también hace referencia hasta este principio de razonabilidad, derecho de propiedad, la tutela judicial eficaz, ¿no? Todo como herramientas que utiliza la Suprema Corte para poder declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Además también que los jueces son los encargados de la protección y de esta tutela judicial efectiva se haga realidad, ¿no? Pero también algo interesante que nos trae el fallo es la regla del nominalismo, ¿no? Porque siempre hablamos de deudas de valor, deudas de dinero, entonces las diferencias que hay entre unos y otros y traer a colación de que hay que tener en consideración el valor real, digamos, de ese bien, depende de lo que se trate, ¿no? Depende de la obligación, o ese daño a las personas, ya sea como por ejemplo en un caso de accidente de trabajo, que es lo que yo más hago, ese daño a las personas, por ejemplo, se pueda traducir en un monto de dinero acorde a lo que fuese el valor real de eso en el momento de dictar la sentencia. Entonces, eso también lo dice y lo explica el fallo. Trae colación el DNU 70 del 23, no para obviamente hacer un análisis sobre la constitucionalidad de este DNU, sino simplemente porque ya que el DNU nos trae una manera de actualizar los créditos, eso implica que de por sí estamos considerando que no, digamos que los precios y los valores y la inflación no se mantiene constante, y como obviamente esto modifica los créditos de todo tipo, las acreencias por obligaciones, es necesario que podamos todos realizar entonces esta adecuación, ¿sí? A ver, ahí estamos. Entonces, según este DNU 70 del 23, sería posible una actualización, por ejemplo, de un IPC más una tasa pura del 3%, ya que, bueno, admitido por el propio Estado Nacional, digamos, esta necesidad de considerar la situación inflacionaria para determinar los valores de los créditos actualizados. También hace, como decíamos antes, referencia a esto de las deudas de valor, ¿sí? Eso también lo especifica el fallo. Y de lo que decía antes, de traer entonces en las liquidaciones estas obligaciones a valores actuales, abandonando el nominalismo. Sin embargo, estas son las pautas genéricas que establece el fallo, no dice qué índice ha de utilizarse, sino simplemente que se debe adecuar, depende de la naturaleza de cada obligación o de cada crédito, porque por ejemplo da la referencia que si son salarios, se puede adecuar a través del RIP, usar este índice, digamos, como para actualizar, pero va a depender del tipo de crédito y tipo de obligación que estemos hablando, y así poder hacer los cálculos con el índice que sea más adecuado a cada tipo de crédito. Digamos, la Corte lo que hace es establecer estos parámetros sin dar la pauta de la utilización de un índice en concreto, ¿sí? Sino que cada uno, cada juzgado, cada tribunal lo deberá analizar en el caso. Bueno, como verán acá también se hace alusión en el fallo a ciertos principios que ha tenido en cuenta, por supuesto, la Suprema Corte para la declaración de constitucionalidad. Y como decía antes, también se agrega a esta tasa, digamos, este índice que se debe utilizar para la actualización, se va a agregar un interés puro, y el fallo dice no mayor al 6 anual, que después lo hablaremos con Casiano. Digamos, yo entiendo que podría ser un tope, ¿sí? Este 6, porque dice interés no mayor al 6, o sea, podría ser menor, es una pregunta, y bueno, lo veremos después en los fallos de los distintos fueros.
Tenemos en laboral un primer antecedente que salió hace muy poquito del Tribunal 1 de San Miguel, y ahí están los datos, donde está haciendo uso, digamos, de la facultad que le dio este fallo Barrio de la Suprema Corte para aplicar el IPC más 6% en la actualización del crédito. Bueno, esto es simplemente un cuadro para también ver esto de utilizar los índices para tratar de actualizar estos créditos, estas obligaciones. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el último que salió publicado en febrero de 2024, la variación del porcentaje de inflación interanual, como verán, en 276% a febrero, ahora obviamente estaría más elevado. Sin embargo, el Richter, como puede ver en este cuadro, está cada vez más bajo, digamos, no estamos en el mejor momento del Richter comparado con el IPC. Digo, el uso de índices, obviamente, entiendo tiene relación con, como dice la Suprema Corte, depende del crédito, la naturaleza del crédito, pero también hay que tener en cuenta que el Richter en este año ha sido históricamente muy bajo y está descendiendo cada vez más. Así que, en principio, nos quedamos ahí. Ahora sí, Castiano, te escuchamos. Dale, bárbaro, gracias, Mari. Bueno, voy a intentar ser apenas complementario de todo lo que dijo Mariela, con muy buen tino y muy buenas apreciaciones. Básicamente lo que dice Barrios es el artículo 7 de la ley, la famosa ley 23.928, es inconstitucional, ¿no? O sea, dejan de lado el mensaje más importante de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, es que el nominalismo a ultranza lo terminamos de dejar de lado o ya lo poco que quedaba de este nominalismo, de este principio absoluto de decir que la moneda, el peso es igual a un peso y que la moneda representa un valor y ese valor es estático, ese valor es estable y a ese valor nosotros después le agregamos un interés compensatorio y un interés, si querés, moratorio que vaya compensando esa no disponibilidad del dinero, llegó de algún modo a su fin, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad económica nos pasó por encima, ¿no? La realidad económica nos dio cuenta de que si vos utilizás los valores de la moneda histórica, por más interés que le agregues, tasa activa, tasa doble activa, la tasa que se te ocurra, siempre vas a guiar desfasado, ¿no? Entonces, bueno, la Corte dice, bueno, esto no lo puede ser que sigamos nosotros, si aplicamos estos números, si aplicamos eh, digamos, estos montos, solo con una tasa sea pasiva o sea activa, la verdad que no terminás ni siquiera actualizando la deuda a valores actuales, ¿no? O sea, si vos hoy en día, en este caso fue un accidente de tránsito, si vos hoy en día tenés el mismo accidente de tránsito y lo tenés que pagar hoy, no puede ser que un juicio de hace 3, 4, 5, 10 años, el valor resultante sea menor al valor actual, ¿no? Entonces es una primera interpretación que hago. Y además nos estamos olvidando y durante todos estos años nos olvidamos del interés. El interés compensatorio. Tenemos el interés compensatorio del 767 del Código Civil Comercial y tenemos el interés moratorio del 768. También tenemos el interés punitorio del 769, pero bueno, ese se aplicaría solo al campo contractual. Digamos que la función del interés compensatorio es compensar todo el tiempo que no tuviste ese dinero, ¿no? Entonces, yo no solo tengo que actualizar a valores actuales, a valores reales digamos, a valores actuales al momento que tengo que pagar, sino que además a eso le voy a tener que dar un interés que compense todos estos años que duró el juicio, todos estos años que la otra persona no te pagó la deuda y esa plata la pudo invertir, supongamos, en un plazo fijo, en una acción, o estuvo produciendo, trabajando esa plata y no te la pagó. No puede ser que la persona pague menos después de haber transitado, ¿no? Sin tener en cuenta otro tipo de cosas que suceden, ¿no? La verdad es que a las personas el tránsito judicial a veces les genera también un daño, ¿no? Un daño moral, otros daños, otro tipo de consecuencias que a lo mejor no están en relación de causalidad adecuada con los hechos generadores, entonces no terminan siendo resarcibles, pero no por eso no terminan siendo, eh, no terminan siendo consecuencias que tienen algún tipo de causalidad con el hecho generador, es decir, con el hecho de no haberte pagado en tiempo y forma esta indemnización, sea de accidente de trabajo, sea de accidente de tránsito, o sea de despido,
o sea del concepto del que sea. Entonces la Corte, Perdón, sí, Casiano, te quería hacer una pregunta, ya sí, que nombraste los dos tipos de interés, interés moratorio y el interés compensatorio. Vos y tus amplios conocimientos del Código Civil y Comercial, ¿opinás que los créditos, por ejemplo, lo que yo estoy analizando, ¿no? Con los laborales, con el tema de los accidentes y sí. enfermedades del trabajo, ¿podemos llegar a pretender la aplicación de ambos tipos de intereses en un crédito? Bueno, es una pregunta muy interesante. No hay fallos en laboral, pero se podría plantear, porque los dos intereses no son excluyentes, ¿no? En el Claro. Código Civil no los excluye. Podés aplicar lo compensatorio, que sería el compensatorio para dar un ejemplo, en el fallo, digamos, en estos nuevos fallos que están saliendo, tanto en la nueva acta de capital como en este fallo de San Miguel que mencionaste, vendría a ser ese 6% anual que le agrega al índice correctivo. Ese es el interés Por el compensatorio. uso del Pues lo que te dinero, dice es, digamos. claro, lo que te dice es, bueno, si actualizamos a valores actuales, tengo que aplicar una tasa de descuento, una tasa pasiva, un interés para. Entonces, sería digamos, tu compensación por no haber tenido el dinero. Entonces, vos, Claro. si aplicás algún tipo de índice, el RIP, el SER, índice, tasa de interés, coeficiente, lo que sea, estarías en teoría actualizando a valores actuales ese nominalismo viejo desactualizado que tenés. Y a eso le tenés que aplicar una tasa, ¿no? Una tasa de no haber tenido ese dinero en tiempo y en forma. Bien. Y el moratorio ahí como, perdón que te pregunte, pero la verdad es que es algo que yo estoy tratando de entender para plantearlo, digo, porque a veces uno dice, está bien el compensatorio por el uso de ese dinero, pero no lo tuve yo, si soy yo no la persona que tiene que cobrarlo, sino lo tiene el deudor, entonces el compensatorio. Digamos, el moratorio para vos, bueno, se puede plantear, digamos, no hay antecedentes tampoco en lo que sea el área civil de estos dos puntos. Bueno, en realidad en civil sí tenés antecedentes. En civil muchas veces estamos dentro del campo contractual. Entonces en el campo contractual vos tenés un contrato que ya te fija un interés por hora y hasta por ahí te fija una tasa punitoria, ¿no? Y a esto le podemos agregar una tasa compensatoria, con lo cual en civil sí tenés antecedentes. En laboral te diría que podrías tener algún antecedente en el caso de que ejecutes un convenio de seclo, ¿no? Que ahí vos aplicás la multa del 30%, aplicás el interés diario punitorio y podrías aplicar además el interés compensatorio, Claro. ¿no? Podrías tener ahí algo. No, Estamos estoy pensando, sí, diciéndolo sí, mientras. esto Estoy no pensándolo estaba, mientras hablo, ¿no? Pero. Porque ahí ya tenés un convenio firmado con una tasa ya claro. fijada. Pero en laboral, que alguien lo haya planteado, che, además de la tasa de interés, pagame algo por el daño moratorio, bueno, también estaría bueno probar por ahí los daños moratorios, ¿no? Si vos probás, además, intentás probar un plus porque esa mora, esa no disponibilidad del dinero te generó un plus y lo podés probar, bueno, y ese plus está en relación de causalidad con el daño, digamos, o con la no percepción de ese dinero en tiempo de forma, Claro, mira, podrías ahí dice también Verónica Bernoco, plantearlo. ahí dice Verónica Sí, Bernoco, lo que vos sí. comentabas recién, que, o sea, en el área civil, digamos, si te manejás dentro de lo contractual, bueno, ahí puede haber, ¿no? Ya distintos tipos de intereses, pero si hablamos de un accidente de tránsito, que también es el área civil, ¿considerás que podemos pretender, o al menos hay algún antecedente de ambos tipos de intereses? Bueno, generalmente no. Generalmente te aplican una tasa de interés desde el hecho hasta, una tasa activa desde el hecho hasta, digamos, en un ilícito, en un típico accidente de tránsito, te van a aplicar una sola tasa de interés. Bueno, Esa es genial. la, pero no estaría mal plantear fundamentado, ¿no? Sí, 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 Eh, claro. y, y después, digamos, quizás otro concepto importante para avanzar un poquito más sobre el fallo de Barrios, es importante destacar que la doctrina, o sea, que en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires los fallos son obligatorios para los tribunales inferiores, ¿no? Cosa que no tenemos en el sistema de la Corte Federal o la Corte Suprema, por más que, en definitiva, los tribunales inferiores terminan aplicando su doctrina por un tema de economía procesal. Pero allá sí es obligatoria. La Corte Suprema es tribunal de casación respecto a los tribunales inferiores. ¿Qué significa que sea tribunal de casación? Que casa criterios, unifica criterios, ¿no?
Entonces, los criterios, la doctrina de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires es obligatoria. Con lo cual, los fallos, los tribunales inferiores, las cámaras, y los juzgados y los tribunales colegiados van a tener que aplicar esta doctrina, ¿no? Van a tener que ver si aplican eh, el RIPTE, si aplican el IPC más del 6%, el SER, ¿no? Diferentes ideas, ¿no? Entonces, me quedo con estas ideas. Terminamos con el nominalismo. Es tribunal de casación, es doctrina obligatoria, ¿no? De hecho, cuando publiqué el flyer de esta charla, me llama una colega mía de un tribunal de trabajo y me pregunta, che, ¿esto lo van a aplicar al laboral? Y digo, sí, lo tienen que aplicar, ¿no? Porque al parecer, digamos, no estaban todos seguros, pero bueno, ya salió la realidad, que ya salió el fallo este de San Miguel, ¿no? Sí, al menos tenemos ese primer antecedente. De todos modos, no ¿Dónde se dudan, porque es como yo refería antes, que el fallo también, Sí, al decir que, bueno, los índices a utilizar para la actualización van a depender del tipo de crédito, del tipo de obligación que se trate, menciona específicamente a los salarios, digamos, ¿no? Cuando uno reclama, tema, ajá. lo dice el propio fallo, digo, y en ese caso menciona al RIPTE y al salario mínimo vital inmóvil. Entonces, ¿por Sí. qué dudarías como juez laboral que lo vas a tener que aplicar? Sí, igual menciono los salarios porque vos pensás que para cuantificar en el Código Civil, el 1746 habla de una cierta fórmula, que esa fórmula, en definitiva, terminás usando salarios, ¿no? Terminás usando salarios estimativos de la persona, salarios mínimos vitales y móviles, salarios, digamos, de acuerdo. Pero igual, sí, consigo que para mí hay que Sí, aplicarlo, ya mira, vimos que si lo tengo, algún fallo lo aplicó. Sí, sí, a mí, yo cuando lo leí, bueno, está bien, siempre viste, es cuestión de interpretación. Cuando yo lo leí, no me había quedado duda de que estaba refiriéndose a temas laborables, cuando yo por lo menos así lo interpreté, o quizás lo quise interpretar, no sé. Pero cuando dice si estuviera en cuestión la privación de un salario determinado. Yo entiendo que en accidentes de tránsito utilizan eso también como modo de, bueno, ver cuál es el monto, viste, que hay que abonarle. Pero bueno, yo lo había agarrado por ese lado quizás porque no, hacía referencia a eso y bueno, para mí estaba refiriéndose a temas que tengan relación con el fuero laboral, ¿no? está perfecto. Ahora, lo importante es que el juicio en provincia totalmente desmonetizado, descapitalizado, depreciado, etcétera, hoy tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿no? ¿No? Cada tribunal, cada juzgado verá con qué criterio actualiza y qué tasa fija, pero claramente hay un antes y un después a partir de este fallo, ¿no? En Matanza me comentaron que el criterio respecto a accidentes de trabajo va a ser aplicar promedio de RIPTE entre fecha de accidente y fecha de sentencia más 6% anual, ¿no? O sea, ya empiezan a aparecer diferentes criterios, pero todos, repito, todos actualizando el valor y aplicando algún tipo de interés compensatorio. Eso es lo interesante, porque repito, nosotros hasta ahora, hasta el 17 de abril de 2024, al menos en Provincia de Buenos Aires, nos habíamos olvidado totalmente el interés. El interés era algo que te compensaba un poquito, ni siquiera, ¿no? Era como que el interés era algo que actualizaba algo, el número nominal obviamente iba a ser mayor al capital, pero en términos reales vos con ese capital comprabas mucho menos cosas que al momento de la sentencia, pagabas muchas menos cuentas, comprabas mucho menos bienes, ¿no? Si lo comparás con cualquier moneda extranjera, con cualquier índice, estabas bastante abajo, bueno, mismo como lo demuestra los gráficos que diste cuenta, ¿no? Entonces, terminamos la idea teórica de la unidad monetaria, digamos, la idea teórica me pasaron, un artículo muy bueno, me lo pasó Rosario Echevesti de su padre, que se va a publicar dentro de poco, y habla de esto, de esta idea teórica de la unidad monetaria, ¿no? De que la moneda sea igual a sí misma, está buenísima para la teoría, pero es una verdadera ficción, ¿no? Entonces necesitamos que realmente pautas que corrijan esta depreciación del dinero, Sí, ¿no? sin dudas. Sin Bien, dudas, quizás debieron haberlo hecho mucho tiempo antes, porque también hay que decirlo, hay créditos que estaban depreciándose año a año, y como la misma Suprema Corte dice, era, digamos, un negocio, en otras palabras lo dice la Suprema Corte, ¿no? Era un negocio no cumplir y no pagar las obligaciones, ya que, por supuesto, con la inflación se depreciaban. Entonces, ¿para qué íbamos a pagar? Digo, ¿no? Si en definitiva nos convenía no pagar si éramos deudores.
Y eso estaba así, y estuvo manteniéndose de ese modo durante varios años, digamos, no es que es algo que es reciente. Pero bueno, lo importante es que llegó el momento que la Suprema Corte despertó y bueno, acá tenemos el fallo Barrios. No sé casi si vos tenés que hacer algún otro comentario de este fallo. No, seguí vos y Dale, digamos, como hablando en la forma idea, intercalada para que no sea. sí, la idea de la charla de hoy es una charla más así, digamos, informal, que podamos ambos ir hablando y ustedes también, por supuesto, consultando. Teníamos también programado hablar un poquito de las actas de la Cámara. Entonces, vamos a pasar ahora. Es un antecedente solo para marcarlo como antecedente, ¿no? Porque después vamos a hablar del fallo Oliva. Entonces, si hablamos del fallo Oliva, vamos a tener que conversar, aunque sea 2 palabras, del acta 2764 del año 2022, donde la Senat se reúne. También digamos, en el intento de resolver la misma problemática, que es la inflación y la depreciación de los créditos, en este caso laborales, ¿sí? Entonces, bueno, esta fue el acta que había determinado que se realice una capitalización anual, entonces, utilizando las actas ya de la Cámara, que ya existían de la Cámara, que están todas ellas referidas en el primer punto. Entonces, en base a esas actas, se hacía, además de eso, una capitalización anual. Esa acta había determinado que siempre y cuando la causa esté sin sentencia firme, entonces después ahí surgieron un montón de cuestiones, porque en realidad había muchos juicios que ya estaban, digamos, apelados a la Cámara cuando el acta se realizó. Entonces, ¿qué pasa? No habíamos podido agraviarnos porque el acta no existía. Por ejemplo, yo puse ese caso que ustedes ven ahí, Escobar con Provincia RT, es un expediente que, bueno, había sido iniciado en el año 2016, llega la sentencia a primera instancia, se apela a la Cámara, que nosotros apelamos como parte actora, y por supuesto que luego surgió el acta, entonces no habíamos podido plantearlo en su momento, en el momento de la apelación. Subimos un escrito posteriormente a la sala, ¿sí? Manifestando la existencia del acta, pidiendo que se aplique, y en este caso la sala 3 lo aplicó, entonces aplicó el acta. Desde que nosotros interpusimos el escrito en la sala, esa fue la fecha que tomaron ellos para aplicar el acta, y ahí capitalizó 2 veces, justo, bueno, sala 3 tiene una demora importante, así que bueno, capitalizó creo que 2 veces, no es que capitalizó desde el inicio, no desde el 2016, sino que capitalizó desde que nosotros interpusimos el escrito en la sala. Ese es uno de los casos que puedo yo mencionar, quizás haya otros, por supuesto, de haber, pero por lo menos en los míos, que nosotros pedimos la aplicación del acta a casos que ya estaban con sentencia, que no lo habíamos podido apelar porque no existía el acta, en el único que me dieron la razón fue en este caso de la sala 3, en las demás no. Así que bueno, eso también siempre es todo un tema, porque hay muchos créditos que por no tener la suerte de poder haber sido apelados en el momento que estaba el acta, no se pueden, bueno, y realmente hay mucha diferencia. Bueno, y otro de los temas también es que dice que la propia acta, ¿no? Que se quedan fuera, digamos, de esta actualización aquellos créditos que no tengan, o sea, que se aplica, perdón, al revés, a aquellos créditos que no tengan un régimen legal en la materia de intereses. O sea que, como la ley de riesgo de trabajo 27384 tiene un régimen de intereses propio, entonces no se aplica. Por ende, el acta se aplica a los créditos laborales en general, menos a aquellos accidentes de enfermedades, ley 2348. O sea que puede aplicarse a los anteriores, pero no a los posteriores a esta ley. Bueno, otro tema para debatir y discutir, porque en realidad hay muchos problemas respecto de esto en materia de riesgos, no solamente por la aplicación de la tasa activa, que está cada vez más baja, sino también por, bueno, quedar fuera, digamos, textualmente del acta, porque así lo mencionaba la misma acta, ¿no? Bueno, entonces, la existencia del acta hizo que surjan distintas opiniones, digamos, de los juzgados y las salas. No todos lo han aplicado así como el acta, porque por supuesto había habido un debate entre los jueces, ¿no? Para, cada uno tenía sus opiniones, no todos habían coincidido en estas, entonces, bueno, algunos aplicaban el acta, pero con ciertos topes o límites, por ejemplo, IPC más 6, o RIPTE más 6, como para usar de tope, decir, bueno, si supera este monto, entonces es hasta acá.
¿no? Para que la aplicación del acta no fuese mucho más allá de lo que hubiera sido razonable, digamos, ¿no? Ay, perdón, se me fue uno. Bueno, Casi, si vos querés hacer algún comentario sobre este acta. Sí, no sé si, quería hacer un comentario también sobre el fallo Oliva de la Corte o lo vas a hacer después, o, digamos, lo que motivó este No, acta. Sí. no, No, pues sí, sí, como vos quieras. no, Si querés ya nomás no, decir pues a lo que a ver, vos te parezca en del fallo del definitiva, acta. ¿qué pasaba con el acta anterior, digamos, que motivó después digamos, que la Corte dicte Oliva, ¿no? Decretando eh, digamos, la arbitrariedad del acta anterior. A ver, nosotros lo habíamos anticipado en su momento. ¿Era justo capitalizar periódicamente? Sí, era justo, porque tenías un problema que el crédito quedaba totalmente desactualizado. Ahora, ¿qué decía la norma? Y la norma del inciso B no decía nada respecto habla de una sola capitalización. Entonces, en este sentido, como de algún modo el acta anterior le dio la puerta a que la Corte pueda quedar arbitrario. No, más allá de lo que entendamos nosotros por justicia, no. Era justo, sí, actualizar, sí, era justo capitalizar, sí. Ahora, la norma en la cual habían basado el acta 2774, le hacían decir algo a la norma que no estaba diciendo, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque el juez no es legislador, el juez tiene que resolver casos concretos, entonces estarían, eh, por eso, bueno, ahora con esta nueva, digamos, si bien con esta nueva acta, con la 2783, se viene a corregir esa problemática de la capitalización anual y se establece este coeficiente SER más el 6%, ¿no? Que algunos al escuchar algún cuestionamiento, algunos decían, bueno, pero el SER no es una tasa de interés, es un coeficiente, bueno, nada, son diferentes comentarios que empiezan a surgir, pero bueno, está claro que ahora sí el coeficiente vendría a cumplir siquiera en la actualización del crédito y la tasa del 6% viene a cumplir digamos, la compensación por haber tenido lo que conocemos en obligaciones, el uso del dinero ajeno en la compensación por no haber tenido la disponibilidad del dinero, ¿no? Eso es lo que llamamos, si quieren, intereses compensatorios. Y lo otro importante es hablar, como bien dijo Mari, volver a hablar y volver a insistir y volver a traer la importancia de lo que llamamos obligaciones de valor, artículo 772, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Es decir, tenemos que, las indemnizaciones no dejan de ser un valor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que traer ese valor al momento de la sentencia, actualizarlo al momento de la sentencia y a partir de ahí aplicar también una tasa de interés del momento del hecho, el momento del despido, el momento del accidente, hasta el momento del efectivo pago, ¿no? Entonces, porque en definitiva cuando debemos incapacidades, si yo debo un accidente, una incapacidad, sea, repito, sea civil o sea laboral, debo una incapacidad física parcial o total, lo que sea, estoy debiendo un valor, no estoy debiendo una suma de dinero, ¿no? Entonces, la deuda es valor. El juez va a tener que fijarse cuál es el valor real de esa incapacidad al momento de la sentencia y fijar ese valor actualizado y a partir de ahí aplicarle también una tasa de interés. Bien, Bueno, te paso la palabra, Mari. fantástico. Bueno, yo, bueno, más o menos también, por supuesto que lo que decía Casiano es redondear un poquito las ideas de las actas, digamos, cómo fue la evolución. Ya habíamos mencionado recién la 2764, año 92. Como consecuencia de ese acta, bueno, acá estamos en presencia del fallo Oliva de este año, de febrero del 2024. A mí lo que me parece, Casiano, llamativo el fallo, bueno, por supuesto, entiendo que la capitalización anual, ¿no? Quizás hicieron que el 770 dijera algo que no decía, entonces, bueno, así con esa herramienta se actualizaron los créditos, de todos modos, muchas veces, como decía yo, topeados por este IPC o RIT de más 6, pero también cuando la Corte menciona en el fallo Oliva, que era, como dice ahí, y lo marqué en el segundo punto, consideraban un enriquecimiento sin causa justificada, una distorsión irrazonable de la condena, porque estaban actualizando de este modo un crédito,
Y entonces ahí transcriben los números, ¿no? Los montos, sin decir comparado con qué era una distorsión irrazonable. Porque si a los mismos montos ustedes los agarran y le ponen el acta 2783 con el SER, les va a dar, incluso en el ejemplo que yo hice que está al final de este Power, da más el acta 2783 que la 2764. O sea, digo, en términos numéricos, si es que tanto les importa eso solamente, ¿no? No, coincido 100% con vos. Coincido 100% con vos que la parte numérica no estaba bien justificada, pero la arbitrariedad estaba en realidad en decir que el inciso B capitalizaba enormemente. Ahí está, pero después la parte la realidad económica te pasa por encima, y por eso digo que era justo. Es justo aplicar el SER, sí, es justo capitalizar, sí. Lógico. Sí, sí, sí. Entiendo que el argumento de fondo, el argumento normativo, quizás la Corte no lo puede dejar pasar porque es de hacer que el 770 dijera algo que no decía, porque bueno, también lo que dice el fallo Oliva es que el 770, digamos, establece, es taxativo y establece excepciones que no pueden, digamos, interpretarse libremente, que es de interpretación restrictiva, por supuesto, está perfecto, pero en términos numéricos, como digo, no está justificado porque no había ninguna distorsión irrazonable en los montos de ese caso concreto que era el fallo Oliva. Entonces, en conclusión, bueno, más allá de, digamos, una crítica que se le puede hacer al fallo, esto dio lugar a que entonces el acta 2764 no pueda continuar aplicándose y entonces la Cámara se volvió a reunir, por suerte lo hicieron con rapidez, se reunieron luego del fallo Oliva. Acá continuamos con los temas del fallo Oliva. Bueno, ahí entonces lo que dice, que bueno, ya lo hemos comentado, que a la capitalización había que hacerla una sola vez, con la notificación de la demanda y no anual, ¿no? Bueno, y un poquito acá dice lo que ya mencioné recién. Ahora, también te iba a decir esto, Casiano, que me pareció interesante. Al final, el fallo Oliva también nos viene a dejar en claro que el 770 existe. Sí, sí, lógico. Se puede aplicar, digo, porque para algunos lo descubrieron ahora con el acta 2764, que existía el 770. Digo, existe, se puede aplicar y se supone que el juez conoce la letra del 770. Sí, claro, claro. Pensá que es aplicable, por más que tenés razón que hay criterios de algunos jueces que decían que era inaplicable porque estaba en el Código Civil, cuando el Código Civil es una de las normas, digamos, principales que rige nuestro sistema jurídico, ¿no? Con lo cual, desconocer la aplicación del Código Civil parece llamativo viniendo más de parte de alguien que, digamos, que ejerce la judicatura, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, podríamos pretender a aquellos que hacemos también casos de accidentes laborales, estos que quedamos afuera de las actas porque la ley tiene un régimen propio de intereses, entonces la acta no se aplica, y esto sería materia para otra charla, pero bueno, en definitiva, por supuesto, no estoy de acuerdo con esta visión. Digo, este 770 es completamente aplicable, el Código Civil es norma complementaria, no sé por qué no, pero bueno, no logramos fácilmente que esto sea así. En San Isidro, hay que decirlo, en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sí se aplica el 770 con una única capitalización para la notificación de la demanda. En toda la jurisdicción, bueno, se ve que se han puesto de acuerdo, entonces sí se aplica el 770. Digo, cuando uno no tiene ganas de aplicarlo o quiere mejorar en algo los créditos laborales o las indemnizaciones, por supuesto puede hacerlo. De todos modos, más allá de eso es lo que corresponde, o lo que hubiese correspondido. Sí, Bueno, a ver, entonces, sí, casi, sí, te escucho. sí, Mari, sí, sí. Decite. No, bueno, como consecuencia de este fallo Oliva, como decía antes, bueno, la Cámara se reunió rápidamente para poder adecuar o adecuarse, ¿no?, a estas directivas que había dado la Corte. Entonces, en esta nueva acta, que es la 2783, 2784, porque creo que fue necesaria una aclaración de la 2783 porque me parece que no estaba claro, y la resolución 3 son las que van a establecer entonces los nuevos parámetros de actualización de los créditos laborales. Digo, como antecedente inmediato, que ahí lo mencioné en el último puntito, no sé si ven la flechita, pero Nasilovsky, que es de la sala 8, fue el primer antecedente, digo, post-Oliva y pre-acta 2783. En este expediente Nasilovsky José con Arauco, que fue el 4 del 3, el 4 de marzo, la sala 8 lo que hizo fue utilizar el coeficiente SER para actualizar, ¿sí?, y después una tasa pura, ¿sí? O sea que ya este es el antecedente inmediato
del acta 2783 que salió unos días después. Entonces, acá, como refería antes, la Cámara estableció que, bueno, dado que la Corte había rechazado la aplicación de la cotización anual y que no se podía la doble tasa activa, como sucedió con el expediente de García con Wolf en su momento, entonces, bueno, estaban ellos viendo de qué manera, y antes, esto me pareció bien, la inflación es un hecho notorio, o sea que no requiere prueba, ¿no?, de nuestra parte. Entonces, ante eso se utiliza el SER como un coeficiente de actualización, que el SER ya obviamente existe hace muchos años. Aquellos que tuvimos que ir a buscar la definición y ver qué era el SER, quizás no tenemos esto muy claro porque no lo utilizamos, pero se utiliza y se ha utilizado para la actualización de muchos créditos, más que nada en el área bancaria, o sea que está utilizándose, creado por decreto en el 2002, como lo pueden ver ahí, y es elaborado por el Banco Central. Entonces, digo, esta es una tasa elaborada por el Banco Central, se supone que se adecúa a lo que establece el Código Civil. No sé vos qué pensás respecto, bueno, recién un poquito dijiste, ¿no? Esta crítica que se le hace de que el SER no es una tasa, pero bueno, con lo que vos, Castiano, tenés de conocimiento respecto de lo que el Código Civil exige, ¿considerás que cumple esos requisitos? Sí, sí, me parece que está bien actualizar por SER, actualizar por IPC, aplicar algún índice de corrección. A mí lo que valoro es que se aplique algún tipo de índice de actualización, eso es lo que más valoro. Después hay algunos mejor que otros, lógicamente, pero ya que actualicemos la obligación de dar suma de dinero, o digamos, la corrijamos y le haremos interés, ya es súper valedero e importante. O si lo consideramos obligación de valor, bueno, actualizarlo también el valor real contra la sentencia y aplicarle también una tasa de interés. Porque repito, nos habíamos olvidado de la función del interés todos estos Claro. años. Por el interés no compensaba nada. Y también escuché, aprovecho para traer a colación esto, porque siempre se escuchan muchas críticas de que las tasas de interés del derecho laboral siempre fueron más, o al menos los últimos, diría más de 10 años en el Fuero Nacional del Trabajo, fueron más altas las tasas que en el Fuero Civil, ¿no? En el Fuero Civil de Nación. Pero claro, lo que te pasaba justamente en el fuero laboral era que vos tenías que a una suma de salario histórico para calcular un accidente o el despido, a esa suma la tenías que intentar compensar con interés. Entonces, le aplicabas la tasa de préstamos al consumidor, la tasa de 30 días, un montón de tasas que daban más que la tasa activa común. Sí, claro, pero en un momento llegó, el momento dado, es que ni aplicando la tasa que apliques, podías compensar y podías actualizar esa suma de dinero. Por eso, a raíz de eso, en un momento ya insostenible, es que sale el acta anterior, que es la 2764, y ahí ordena la capitalización, ¿no? Porque llegamos a un momento en el cual por más tasa de interés que apliques, no podías de algún modo, digamos, sostener el valor de esa deuda dineraria desactualizada. Cosa que, repito, problema que en civil no tenías, porque en civil, en teoría, el juez sí te aplica los valores actuales al momento de la sentencia respetando el 772, con lo cual, si el juez civil te actualiza y te aplica tasa activa, digamos, estás compensado de ese modo. Pero en laboral eso no pasaba y eso fue lo que motivó, bueno, tenemos que olvidarnos de la tasa de interés y actualizar ese valor para después, con el valor actualizado, ahí sí poder fijar una tasa compensatoria que una vez que tenés el valor, una vez que estoy empatado con el valor histórico, porque lo traje a valores actuales, ahí es donde puedo decir, bueno, ahora sí, le aplico el 6%, le aplico el 3, el 4, el porcentaje que considere para compensar la no disponibilidad del dinero, ¿no? Perfecto, así. Bueno, pasamos entonces. Ay, pará, se me fue. Bueno, yo lo que hice acá fue un cálculo simplemente para ver un poquito lo que estábamos conversando, ¿no? Y esta última acta que es la que vamos a aplicar, por lo menos en la Justicia Nacional del Trabajo. Hay que decir que el colegio tiene la calculadora específica de este acta, ya se puede utilizar, así que aquellos que tengan acceso lo pueden hacer. Más allá de que pongan los numeritos en la calculadora, acá está un poco desglosado. Yo hice un ejemplo cualquiera, con una fecha de distracto, con una fecha de notificación de demanda y la fecha de la liquidación
como si hubiese sido el 26 del 4. Entonces, digo, se supone que primero vamos a actualizar por ser todo el periodo y va a capitalizar una sola vez, ¿sí? Conforme lo que la Corte en Oiliva dijo, puede capitalizar una sola vez con la notificación de la demanda y además le vamos a calcular el 6% anual de lo que estábamos conversando con Casiano, esta tasa compensatoria, ¿sí? Entonces, con estos parámetros es que se hace la cuenta. Ahora, en concreto, si no tenemos la calculadora del colegio, ¿cómo la podemos hacer? Yo lo que hice fueron las dos opciones, con la calculadora lo hice, me dio X número, que ahora se los vamos a mostrar, y después lo hice manual como si fuese que no tuviese la calculadora, y me daba igual, más o menos lo mismo. Y como fecha como de corte, tener esta fecha de notificación de la demanda, o sea, calcular el ser desde el distracto hasta notificación de la demanda. Le pongo el 6 y ahí me va a dar un monto que después, como debe capitalizar, ese monto sumado, el ser sumado el 6%, otra vez a calcular ser desde el día, en este ejemplo, 2 del 1 del 2021, ¿sí? Porque hasta el 1 del 1 capitalizó. Desde el 2 del 1 del 2021, otra vez calculo ser hasta el último día, en este caso 26 del 4, y 6% hasta el 26 del 4. Entonces, por si algún día no anda la calculadora del colegio, saber cómo poder hacerlo. Calculadora de ser también tiene el colegio sola, que, o sea, individual, considerada, digamos, además de tener la del acta, tiene la del ser, y aparte tiene la de tasa simple, así que se puede hacer de las dos maneras, y también ahí había yo copiado un link de una página que se llama iKiwi, que tiene también calculadora de ser. Bueno, en esto, ahí les muestro, bueno, el acta de, ¿no? Como de los datos que se pide, ¿verdad? Para hacer el cálculo según el acta 2783. Esto es lo de la página del colegio. Acá es, en el ejemplo que yo inventé, digamos, que esta fecha la fecha del extracto, la fecha de la liquidación, y con ser más 6% del total, da 37.948.803,88. ¿Sí? Después desglosado, porque si ustedes lo ven en la página del colegio se puede analizar cómo es el cálculo desglosado. Bueno, y ahí desglosado les muestra que se hace el ser, por supuesto, el 6%, la capitalización, ¿no? En el desglose van a ver que la página del colegio hace todo este cálculo solita, ¿sí? Perfecto, bueno, hasta ahí es el Power. Voy a dejar de compartir, así lo puedo ver. Ahí estamos. Casi te cedo la palabra de estas últimas cosas que estuvimos hablando, si querés agregar algo. No, me parece que está bien, que la idea, el concepto de todos los temas está explicado y bueno, demos lugar a preguntas, comentarios, Perfecto. aportes, ¿no? Aprovechemos este último Perfecto. espacio para esto, si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Sí, es la idea también. Estaba leyendo ahí el fallo de San Miguel. Ahora, mirá, el impreso, sabes que no lo tengo. Ah, lo tengo en la computadora, ahora lo busco y ponemos el nombre del fallo de San Miguel. Dame un segundito y lo buscamos para ponerlo, así lo pueden buscar todos. A ver, vamos a para arriba. Bueno, la pregunta de Verónica que había hecho al principio, el tema de los accidentes de tránsito, ya lo habíamos respondido. Después, Fede Ferrari, un amigo de ADF, no sé si estás todavía, Fede, hola, ¿cómo andás? Dice, buenas, ¿cómo ven la aplicación de obligación valor sujeta a Argentino Oro? Sí, Que es bueno, moneda de curso legal. A ver, ¿qué opinás, Casiano? esto se está. ¿Qué pasó? A raíz digamos, del valor cero del peso, por así decirlo, muchos en civil, tanto en civil como en comercial, reclamos de todo tipo, de accidentes, etcétera, empezaron a cuantificar las demandas en Argentino Oro, que es moneda de curso legal publicada en el Banco Central, ¿no? Si googlean Argentino Oro, ahora busco el link y lo pido, es una moneda que es de curso legal, pero no tiene moneda de papel, no tiene dinero circulante. Es un índice, o es una moneda, mejor dicho, que actualiza su valor 4 veces por año, ¿no? Entonces,
Si yo digo hoy, tengo una demanda civil de 30 millones de pesos, lo que tendría que hacer es fijarme hoy cuántos argentinos oro sería 30 millones de pesos y directamente lo que digo en la demanda es reclamo, por ejemplo, 200 argentinos oro y, digamos, y en subsidio los pesos que estén el argentino oro al momento de la sentencia, ¿no? Bueno, Eso es lo que hacen, varios lo están haciendo, ¿no? Varios lo están haciendo para justamente poder, digamos, sortear el problema de la cuantificación, porque a cualquier persona le pasa que inicia una demanda en civil, bueno, también pasa en todos los fueros, ¿no? Y al poco tiempo decís, che, esta vida humana valía 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, te quedás corto, ¿no? Y después al momento de la sentencia, sin perjuicio que el juez, obviamente, uno pone lo que más o menos resulte de la prueba, etcétera, no es lo mismo reclamarlo en alguna moneda actualizada que queden los valores históricos después de 5 4 o 10 años. No, no es lo mismo. Entonces, bueno, es un aporte interesante, doctor Ferrari. sí, justo hoy estaba hablando de eso con alguien del estudio, así que sí, justo Fede hizo la pregunta. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Eh, dice acá, muchos tribunales aplican activa doble más 12%. No sé, supongo que en provincia, en Quilmes salió una sentencia, pero bueno, activa doble, la verdad es que no sé vos qué opinas de eso, no sé, yo entiendo que no En se puede. civil, alguna sala en civil aplica activa doble, ¿no? Alguna que otra sala. Claro, acá Pero dicen despido, sí, sí. en Quilmes, no sabían que Quilmes sabía ese criterio, pero ¿en qué fueron? En No, civil comercial, me despido, imagino. dicen, ¿En despido? despido. Mirá, Sí, no, un no caso de sabía. despido. Por eso no sé si después el colega que nos comentó, supongo que bueno, acá está el nombre, de todo modo se puede buscar, ¿no? Pero bueno. Ah, no, pero para acá dice, aplican IPC, pero con votos en disidencia. Bueno, no, entonces yo no lo entendí, perdón, porque quiero leer y hablar al mismo tiempo y no puedo. Bueno, ahí Germán Tartaglia dice que quiere hacer un comentario. No sé si Germán dejaste alguna pregunta más abajo. Sí, ahí te veo, Germán, si querés. No sé si está Agustina por ahí para que te pueda desmutear. Espérame, Germán, porque están todos muteados. Ahí lo desmuteo, dame un Agus, segundito. ¿estás por ahí? Dale, gracias. Hola, Ah, también buenas tardes. Sole. Bueno. No, si no lo hacía por escrito, no hay problema, ¿eh? No, dale, No, no no, importa, ya estamos en que, el lugar. bueno, casualmente con todo este tema de la actualización de los intereses, recientemente un fallo de la Cámara, yo soy de La Plata, la Cámara Civil, en un accidente de tránsito, determinó que aplicaba parcialmente los fallos Nidera y Vera en cuanto a que determina la indemnización como deuda de valor, porque se dicta al momento de la sentencia de grado, aplicando en Cámara no la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia, sino que aplica la tasa pasiva digital más alta desde la fecha del hecho hasta la fecha del efectivo pago, aún interpretando que la condena, por ejemplo, en el rubro lesiones, es una deuda de valor que se determina al momento de la sentencia, ¿no? Me pareció bastante novedoso porque hasta ahora se venía aplicando interés puro del 6% anual desde la fecha del hecho a la fecha de la sentencia, y de ahí en más sí la tasa pasiva, en este caso la tasa pasiva digital más alta del Banco Provincia. Sí, bueno, en Capital también hay algunos criterios que te aplican, se actualizan valor, tasa pasiva y tasa activa a partir de la sentencia de primera instancia. Pero y también hay muchos otros que aplican directamente activa, porque la realidad es que también terminan cuantificando muchas veces tan bajo las incapacidades Claro. que si no te aplican activa, digamos, la persona, pobre, las personas que sufren amputaciones de dedos, de brazos, incapacidades altas, la verdad que después vos pensás que con esa plata esa persona tiene que compensar que no va a poder trabajar, ¿no? Que va a sufrir, va a padecer y seguir con esa incapacidad toda su vida. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de cuantificar. Y en laboral ni hablar, en laboral si no te aplican, en los accidentes laborales, si no te aplican, si no actualizan de algún modo, hay personas
digamos, que se tiene que conformar con montos muy bajos, ¿no? Sí, yo antes también Es decía, lamentable. Vos, Marila, cuando estábamos con el Power, decía yo que, bueno, todos los accidentes y enfermedades posteriores a 2017 han quedado fuera del acta, porque lo dice así expresamente el acta. Esto no significa que no podamos pedir que se aplique, y bueno, las herramientas, ¿no?, que nosotros siempre podemos solicitar y peticionar, pero verdaderamente la tasa activa, que es lo que aplican en general, hay un colega que dice que aplican algunos 669, yo sé que aplican 669, tenemos hasta una estadística hecha de cuáles aplican y cuáles no 669. El problema es que por lo menos en Capital, son pocos los que aplican 669, de las 10 salas son 2, la sala 1 y la sala 2 nada más, que aplican 669, y en provincia algunas jurisdicciones, y dentro de las jurisdicciones algunos tribunales. No es que la aplicación del 669 es unánime. Por supuesto que mejora respecto a la tasa activa, hoy como están los números, sí mejora respecto a la tasa activa. También las tasas fluctúan, digo, la tasa activa es, digamos, el valor lo pone el Estado de acuerdo a la política económica del momento, lo que consideran más adecuado se supone a lo que son decisiones políticas y no tiene que ver con, en realidad, la inflación que haya, o sí, pero a veces no. Entonces, en definitiva, este año la tasa activa está cada vez más baja y quizás ustedes hayan podido escuchar, ahora también hace poquitos días la vuelven a bajar, por ende, digo, no está equiparándose a lo que sería la inflación si aplicamos tasa activa a un crédito. Entonces, bueno, tratar de pedir nosotros, desde nuestro punto como abogados, una mejora a esta tasa activa y ver de qué manera. Los tribunales que no aplican 669 no lo aplican porque consideran que es inconstitucional. Entonces, digo, por su origen y por el modo en que fue dictado. Entonces es difícil dar vuelta a ese criterio cuando el tribunal opina de ese modo. Entonces, bueno, hay que ver cuáles otras maneras hay de poder aplicar alguna mejora a todos los créditos de accidentes laborales post-2017, en caso de Capital, y bueno, y a los que sea también en provincia, que ahí no está el acta. Bueno, vamos a seguir entonces. El fallo de San Miguel ya por suerte lo transcribieron ahí varios colegas, así ya vimos cuáles son los autos para que puedan ustedes buscarlo. Verónica dice, ¿alguna sala aplica una sola capitalización anual a la fecha de la recepción del expediente de SRT en la justicia? Sí, a mí me tocó eso en la sala 5, si no me equivoco, y que capitalizaron la 4. ¿A vos la 4, Verónica? A mí la 5, así que entonces ya son 2. No aplican 669, por lo menos capitalizo una vez. Entonces, sí, me dice Verónica, aunque sea eso, mejora el crédito, por supuesto. Es lo que decía yo antes de San Isidro. O sea, si bien en San Isidro no se aplica 669, igual que en otras jurisdicciones, por lo menos capitaliza una vez. Entonces, si ustedes hacen la cuenta con y sin, no es lo mismo. Hay una mejora en el crédito con una sola capitalización. Así que por lo menos tenemos esas dos salas, la 4 y la 5, capitaliza una vez en créditos de accidentes y enfermedades laborales, ley 27348. Bueno, a ver acá, acá todos los fallos que pasaron, también copiaron el link de lo que decía Casiano, de la cotización oro argentino, así que si lo quieren ver ahí está. Después Juan Frangela, un amigo, dice, ¿qué creen que fallará la sala que tiene el tratamiento de oliva? A ver vos, Casi. no sé, no me acuerdo. La sala 2. No sé qué va a pasar. Me imagino que va a seguir el criterio de este nuevo acta. No sé, me imagino. Sí. Y sí, ahora el tema es que le va a dar igual de irrazonable o más. Sí. Es lo que te decía Sí. yo. A lo Le mejor va a da dar más. quizá, Hoy me escribió un colega que en un caso le daba más. No sé, la verdad que hay que ver cada número, pero. Mira, vos sabés que en el Power que ya dejé de Sí. compartir, me olvidé que en la última filmina había hecho la comparativa con el acta 2764 y 2783 de ese Sí. caso, viste, que había puesto de ejemplo. Me daba 2783, 37 millones, que eso sí lo mencioné, y la 2764 me daba 31 millones. Así que hay 6 millones de diferencia para arriba para la última acta. Sí. Así que cuando Oliva
Claro. Si Oliva vuelve a la corte, va a ser, o sea, numéricamente, Va a pasar lo igual mismo. razonable. Pero también Exactamente. pasa eso, que no es lo mismo por ahí hablar de 30 millones hace un año que hablar de 31 millones ahora, es como que todo el tiempo pasa eso, entonces es muy difícil establecer referencias. Ahora, bueno, parece que la economía se está desinflando un poco y bajaría la inflación, pero por ahora sigue, ¿no? Digamos, por eso también la tasa activa está bajando, pues se supone que la inflación estaría bajando, se supone, no sé. Sí, Somos sí, abogados, no somos economistas, sí vemos que, digamos, que la realidad es que los créditos se desvalorizan si no los actualizás, si no los compensás, si no los, eh, si no vas con la economía real, ¿no? sí, yo creo que como decía también el fallo y el acta, o sea, el fallo de la Suprema Corte de Barrios y el acta 2783, o sea, la inflación es un hecho notorio, o sea, no es necesario, quizás ni siquiera que nosotros tengamos que andar explicando ni poniendo cuadritos con el IPC y demás, porque es algo que no le escapa a nadie. Pero entiendo que, bueno, hay otras cuestiones de fondo que están muy difícil traspasar, entonces es complejo llegar a ciertas mejoras en algunas jurisdicciones o en algunos fueros. Acá hay un comentario de Estela Janet que dice: sentencia recién dictada por accidente del 2015, comisión médica con dictamen 2019 en un tribunal de provincia, aplica interés tasa pasiva que arroja un monto irrisorio. Y sí, estamos hablando de sueldos del 2014, de haber sido un accidente del 2015, los sueldos son los 12 anteriores al siniestro. Imagínate que pudo haber sido un sueldo de 5.000 pesos en 2014, no Tal sé. cual. Eso. Más o menos. Conforme dice la ley, claro, 24.557, sin la modificación. Igual no te aplicaron LINCE, pregunto, Estela, no sé si estás por ahí, pero bueno, LINCE hacía una pequeña mejora. Bueno, de todos modos, quizás tampoco te va a dar el monto para apelar, me parece. Pero eso es lo que pasa, ¿no? En provincia de Buenos Aires es un poco complejo y bueno, para llegar a la Suprema Corte, bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no?, los montos, porque eso te va a dar un monto tan bajo que no te va a dejar llegar a la Suprema Corte, salvo que viole doctrina legal. Y ahí estamos siempre con ese problema. No sé vos qué opinás, Casi. Sí, aparte en la provincia de Buenos Aires, con tribunal de instancia única, tenés solo la Corte, con lo que también tarda, ¿no? Después una solución en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, esperar algunos años más. Sí, imagínate. Esta persona ya está desde el 2015 esperando. Sí, sí. Terrible, acá dice que no aplicaron nada más. Es decir, o sea, me parece raro que desde el 2017, digamos, porque es lo que se estaba haciendo en general, después poneme qué jurisdicción, si podés, por favor, de provincia, pero desde el 2017 aplicaban la tasa activa. Entonces hacía que te apliquen quizás tasa pasiva para el periodo entre el accidente y la ley 1348 y después tasa activa, que obviamente hacía una mejora, una diferencia. Bueno, y Juan está diciendo que el IPC más 3 del DNU pareciera que no está en la ley de debate hoy. ¿Sabes, Juan, que no sé? No lo vi. Vos, Casiano, estuviste, pues, me lo mandaron por muchos lugares distintos, pero no lo pude ver. Casiano, ¿vos viste lo que estaba en la ley No, que se debatía hoy? ¿No estaba? no llegué a verlo. No, la verdad que no. No, yo tampoco, la verdad que no lo pude ver, Juan, así que no te puedo hacer ningún comentario. Dice, parece que solo dice modernización laboral, pero bueno, no dice qué tampoco. ¿Qué modernización? Bueno, hay que ver si la modernización que ellos consideran es modernización también, ¿no? Porque ese es otro punto. ¿Qué sería la modernización? Bueno, hasta ahí en el chat no hay otra pregunta ni consulta. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. O sea, no es algo quizás muy complejo. Ahora el cálculo del SER, que es el último acta de la Senat. Ya le digo, la calculadora del colegio está ahí, la pueden utilizar. Si son casos de capital, igualmente van a tener acceso todos como matriculados a poder hacer las cuentas en la página del colegio. Y después, respecto a barrios, Casiano, me parece un hito, ojalá que dure la mayor cantidad de años que se pueda. Me parece sumamente
beneficioso y la verdad me parece un paso gigante el fallo de la Suprema Corte. Aprovechemos y ojalá Sí, realmente es un esté giro, con nosotros varios años. realmente es un giro copernicano, ¿no? Lo de la Suprema Corte, que pasás de montos ínfimos a poder, digamos, actualizar y aplicar un interés sobre esa actualización. Sí, la verdad que sí. Bueno, esperemos que sigamos entonces teniendo la posibilidad de la declaración de emocionalidad de la previsión de indexar durante mucho tiempo y podamos así compensar un poco todo lo que obviamente hemos perdido o han perdido los trabajadores también o en sí los que tenían algún crédito a cobrar. Así que bueno, gracias a todos. Jorge, ahí te veo, gracias. Jorge de Rosario, siempre que nos acompañás, muchas gracias. Ariel también. Bueno, gracias Ariel Aguinsky, nuestro amigo de AEF, gracias Sole, gracias Agus. Hernán, que me más también. Gracias, Hernán, Hernán. también, Fede y todos los que Mariano acompañan. Vázquez. También está Mariano. Con Mariano, sí. Grande Mariano, ¿querés decir algunas palabras? No. No. No vamos a poner en un compromiso. Ya mirá, con cámara ya es un montón. Ya que haya puesto la cámara es un montón. Así que bueno, espero que les haya servido a todos y que sea de utilidad. Por supuesto, siempre acá estamos por si necesitan alguna cosa. Así que les mando besos. Kaji, te dejo para que te despidas. Dale, gracias a todos por la participación y bueno, nos quedamos siempre a disposición para todas las consultas que surjan y comentarios que quieran hacer. Bueno, gracias a todos. Gracias Facundo Castro. Siempre ahí. Gracias, Agus. Chao, gracias. Un lujo, ¿eh? Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. ¿Cuándo tenés la próxima? Se fue.